Estamos viviendo uno de los momentos más tensos del siglo XXI, y aunque la guerra entre Estados Unidos e Irán parece lejana para muchos en Latinoamérica, la realidad es que sus consecuencias ya están comenzando a sentirse y podrían intensificarse en los próximos meses. Lo que ocurre en Medio Oriente no se queda en Medio Oriente. Este conflicto ha afectado directamente uno de los puntos más importantes del mundo: el suministro de energía. El estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo global, ha sido prácticamente paralizado, generando una de las mayores crisis energéticas en décadas. Como resultado, los precios del petróleo han superado los $100 por barril, alterando toda la economía global. Y aquí es donde Latinoamérica entra en juego. En el corto plazo, el primer impacto es claro: gasolina más cara. Países como México, Colombia y Centroamérica, que dependen en gran medida de importaciones de combustibles o de precios internacionales, ya están enfrentando presiones inflacionarias. Incluso gobiernos están teniendo que subsidiar el combustible para evitar que el golpe llegue directamente a la población. Pero este es solo el inicio. El segundo impacto es más profundo: la inflación. Cuando sube el precio del combustible, sube todo: transporte, alimentos, producción. En economías frágiles como muchas en Latinoamérica, esto puede provocar una cadena de efectos que termina reduciendo el poder adquisitivo de millones de personas. No es solo gasolina, es el costo de vida completo. Ahora bien, no todo es negativo, y aquí entra una de las paradojas más interesantes. Algunos países de la región podrían beneficiarse. Exportadores de petróleo como Brasil, Venezuela o incluso Argentina pueden recibir mayores ingresos debido al aumento del precio del crudo. Pero incluso en estos casos, el beneficio no es limpio. El aumento del diésel, fertilizantes y costos logísticos puede neutralizar esas ganancias, especialmente en sectores como la agricultura. Esto nos lleva a un tercer efecto clave: la volatilidad económica. Los mercados globales están reaccionando con incertidumbre. Inversiones se detienen, capitales se mueven hacia refugios más seguros y las monedas latinoamericanas tienden a debilitarse frente al dólar. Esto encarece aún más las importaciones y aumenta la presión sobre las economías locales. Y aquí empieza la parte más importante: la predicción. Si el conflicto se mantiene en el corto plazo, Latinoamérica enfrentará un periodo de inflación moderada pero controlable. Pero si la guerra se alarga o escala, el escenario cambia completamente. Podríamos ver una combinación peligrosa: alta inflación con bajo crecimiento económico. Es decir, estanflación. Un escenario donde todo sube de precio, pero la economía no crece. Y este es uno de los escenarios más difíciles de manejar para cualquier país. Además, hay un factor geopolítico que muchos están ignorando. Este conflicto no es solo militar, es estratégico. Está reconfigurando las alianzas globales. Países tendrán que decidir con quién alinearse: Estados Unidos, China o bloques emergentes. Y Latinoamérica, históricamente influenciada por Estados Unidos, podría entrar en una etapa de presión política más fuerte. Esto significa que decisiones económicas ya no serán solo económicas, serán políticas. Por ejemplo, acuerdos comerciales, inversiones extranjeras e incluso relaciones diplomáticas podrían verse condicionadas por esta nueva realidad global. En el mediano plazo, podríamos ver 3 grandes cambios en la región. Primero, un impulso forzado hacia energías alternativas. El alto costo del petróleo podría acelerar la transición energética en algunos países. Segundo, una mayor desigualdad. Como siempre, los más afectados serán los sectores más vulnerables, que destinan una mayor parte de sus ingresos a transporte y de alimentos. Y tercero, una redefinición del modelo económico. Países que dependan demasiado de importaciones energéticas podrían verse obligados a replantear su estrategia. En el largo plazo, este conflicto podría dejar una lección clara: la dependencia externa tiene un costo. Latinoamérica, a pesar de ser rica en recursos, sigue dependiendo de decisiones que se toman fuera de la región. Y cada crisis global vuelve a exponer esa debilidad estructural.
En conclusión, la guerra contra Irán no es un evento lejano para Latinoamérica. Es un detonante que puede acelerar problemas ya existentes: inflación, desigualdad, dependencia y fragilidad económica. Pero también es una oportunidad para que la región replantee su modelo, fortalezca su independencia energética y tome decisiones más estratégicas. La pregunta no es si Latinoamérica será afectada, porque ya lo está haciendo. La verdadera pregunta es si aprenderá de esta crisis o volverá a repetir los mismos errores. Si te gustó este análisis, suscríbete, dale like y compártelo. Porque entender lo que está pasando en el mundo no es opcional, es necesario para entender lo que viene.